Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, glorificamos tu nombre y te agradecemos, Señor, todo tu bien, tu gran bondad que tú tienes todos los días para con nosotros. Y, Señor, pues hoy te pedimos, Señor, que tu bendición nos acompañe para poder exponer y transmitir el tema de una manera correcta y adecuada. Te agradecemos, Señor, todo tu amor, toda tu misericordia, tu grande, grande bondad, Padre. Y, Señor, pues guíanos y dirígenos para poder exponer de una manera adecuada y que también la comunicación sea fluida, mi Dios, que las distintas redes de internet de los distintos países, Señor, pues no fallen y que pues podamos hoy, Señor, pues exponer con fluidez y con nitidez. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Pues hoy el tema yo lo he titulado El espectacular nacimiento del Hijo del Dragón. Y así como se oye el título, bastante espectacular, pues quiero decirle que es literal. Pero bueno, vamos a entrar en tema, mis hermanos, y que Dios nos bendiga para poder exponer. Fíjese que hoy vamos a poder entender con más claridad, con más profundidad, cómo a través de los distintos eventos a lo largo de los distintos años y desde tiempos pues históricos, cuando hay eventos masivos de gran nivel, multitudinarios, no solamente por la presencia física de espectadores en un estadio, en un auditorio, sino también por la transmisión masiva a través de las vías de comunicación, dígase televisión, satélite, que se transmiten a pues millones y millones de espectadores. Hoy vamos a poder entender con un poco más de profundidad el por qué la gente que controla o que está detrás de estos espectáculos, le puedo hablar de un Super Bowl, le puedo hablar de las Olimpiadas, le puedo hablar de Super Bowl, Olimpiadas, de los mundiales de fútbol, le puedo hablar de los carnavales, por ejemplo, el carnaval del Río de Janeiro, que es el más famoso. Le puedo hablar de las premiaciones de cantantes, los premios Grammy, los Grammy, etcétera, etcétera. ¿Por qué es que en todos esos grandes espectáculos multitudinarios y masivos que a través de la televisión y últimamente pues también a través del internet, de las redes sociales, ¿por qué en todos esos grandes espectáculos pues siempre hay de alguna manera simbolismos esotéricos, místicos, satánicos, que de alguna manera pues hacen rituales que ya algunos ya son completa y totalmente descarados? Ajá. Ya con un atrevimiento tal en contra del creador, con invocaciones demoníacas, manejos rituales de brujería y hechicería, que de alguna manera los pretenden, pues tal vez un poco maquillar con ese espectáculo de coreografías, de performance, de luces, de fuegos artificiales, de coreografías, pero que van impregnados de una carga muy, muy fuerte de embrujos, hechicerías,
de invocaciones demoníacas. Y la pregunta es, ¿se queda todo esto meramente en un show o va más allá? ¿Verdaderamente hay un impacto a la gente que lo escucha? Porque ha de saber usted que se gastan millones, millones y millones de dólares. Bueno, en dinero es una cantidad, pues ahora sí valga la expresión, bestial. Lo que se gastan, y muchas veces son años de preparación. Por ejemplo, si les hablamos de las Olimpiadas y de los mundiales, pues toda una preparación de 4 años, independientemente de lo que es el deporte, en el fútbol, en la Olimpiada, pero es toda una preparación para hacer estos shows de altísimo nivel, con una logística impresionante y con un gasto en dinero sin derroche. Y uno pensaría, bueno, pues sí, pues son meramente shows, espectáculos. Pero ¿qué hay más allá de todo esto? Y si verdaderamente hay un impacto en la sociedad y en el ámbito espiritual. Pues hoy vamos a tratar de adentrarnos en esto, y para poder verlo, pues déjeme voy a dar una gran base bíblica y vamos a ver si verdaderamente hay efectos o cuál es la intención de muchos de estos espectáculos. Isaías 14, versículos 12 al 14. Dice así: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, y me haré semejante al Altísimo. Y bueno, pues aquí estamos hablando de un personaje, pues obvio, muy famoso, muy conocido, tanto en el ámbito secular como dentro del ámbito de la iglesia, y es el famoso Lucero. Pero hoy quiero hacer énfasis en algo interesante con respecto de este personaje llamado Lucero. Porque cuando uno analiza su nombre, la palabra Lucero, que es la 1966, de acuerdo a la concordancia Strong, y ahí dice en el sentido de brillantez, pues lucero de la mañana. Entonces, bueno, esa es tal cual la definición. Lo interesante es la raíz que da origen a la palabra lucero. Lucero es Heilel, pero la raíz que da origen a lucero es Halal. Y dentro de ese contexto, yo quiero que note algo interesante y que sirva de interés para nosotros. Tiene la palabra origen, o la que da origen halal a lucero, tiene varias definiciones. Implica, bueno, brillar, pero aquí hay una que me interesa. Dice aquí: hacer espectáculo. Hacer espectáculo. Entonces, esto es bien interesante, porque la palabra lucero viene de una raíz dentro de las muchas definiciones, ahí usted las puede leer todas, pero una de ellas principal es hacer espectáculo. Entonces quiere decir que, atendiendo a la definición de lucero y a la palabra raíz, pues estamos hablando pues dos cosas. Que lucero, pues lucero es un ser de por sí, por sus características, es un ser espectacular. Es un ser impresionante. No es cualquier cosa,
pero le gusta a este personaje, pues mostrarse, presumirse, causar espectáculo, causar revuelo, alardear. O sea, es un ser fastuoso, impresionante, que le gusta hacer shows y espectáculos. O sea, no es un personaje cualquiera. Desde el punto de vista de la palabra que da origen a lucero, halal, que es hacer espectáculo. Y dice aquí, alardear, alborotarse, gloriarse, enloquecer, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un ser, es todo un espectáculo o un ser espectacular. Hablando de lucero. Ahora, cuando me voy al Nuevo Testamento, hay otra palabra muy interesante. Aquí estamos en el pasaje donde nuestro Señor Jesucristo caminó sobre del agua. Dice así la palabra del Señor. Mateo 14:25. Mas a la cuarta vela o a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, fantasma es un fantasma, y dieron voces de miedo. Bueno, usted recuerda este pasaje, nuestro Señor Jesucristo caminando sobre el agua, y los discípulos, pues de alguna manera, cuando vieron esa figura, pues vamos a decir, a lo lejos, en medio de la tormenta, el agua, la oscuridad, porque esto fue en la cuarta vigilia de la noche, en el periodo de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. Entonces estamos hablando que esto era en la noche, de 3 de la madrugada a 6 de la mañana. Entonces vieron una figura caminando sobre el agua y se turbaron, se espantaron de tal manera que todo el mundo pensó que era un fantasma. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, fantasma, con el ser espectacular llamado lucero, al que le gusta alardear, al que le gusta hacer espectáculo, al que le gusta mostrarse? Bueno, es muy interesante porque en el griego, de hecho, la palabra fantasma es una palabra griega, tal cual. Fantasma es una palabra griega. Si usted quiere pronunciar fantasma en griego, pues usted va a tener que decir fantasma. Entonces, es interesante porque, mire, la palabra fantasma también significa meramente también un espectáculo. Fantasma en griego es un espectáculo. Entonces, qué interesante, porque a semejanza de la palabra lucero, que viene de una raíz halal que significa hacer espectáculo, en griego, la palabra fantasma, pues literalmente significa un espectáculo. Independientemente de que también la traducción normal es fantasma o espectro. De hecho, si uno va a la raíz de esta palabra fantasma, que es la 5326, y nos vamos a la 5324, fantaso, que es la raíz, y dice aquí hacer aparente pasivamente, y otra vez dice espectáculo. Entonces, esto pues es bien interesante porque pues nos estamos dando cuenta que fantasma tiene que ver con espectáculo. Lo mismo que la palabra lucero. Entonces, los fantasmas, los espectros, los espíritus, ¿no será que estos fantasmas, espectros o espíritus de alguna manera son parte del ejército de lucero, de los esbirros de lucero, para provocar espectáculo? Porque lo que quiere hacer lucero, conforme lo que vimos a la definición, pues es un ser, perdón, se me movió, es un ser espectacular, que le gusta hacer espectáculo.
ser espectacular, que le gusta hacer espectáculo. Aquí está, hacer espectáculo. Pero obviamente para hacer un espectáculo, pues de acuerdo a la definición, pues necesita también sus ayudantes. Y que en este caso, pues estamos hablando que los probables o posibles, y mejor dicho, yo diría seguramente seres que le ayudan a hacer todos estos espectáculos, pues sería los fantasmas, los espectros o los espíritus. Y ahí está la definición. O sea, es tal cual como usted lo ve ahí, es espectáculo. Entonces, fíjese qué interesante. Bueno, seguimos, porque esto se va añadiendo más. Toda esta base bíblica es para que se dé cuenta la magnitud de esos eventos masivos espectaculares. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Entonces necesitamos esta base bíblica. Ahora, vamos más. En Génesis 23:2, les voy a hablar de una ciudad que se le conoce en la Biblia por dos nombres y que me va a servir para el desarrollo del tema. Génesis 23:2 dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Y aquí me está diciendo Génesis 23:2, Kiriat Arba, que es Hebrón. Y esto es interesante porque Hebrón es una ciudad famosa, muy conocida, muy mencionada en la Biblia, porque ahí, por ejemplo, en Hebrón estuvo reinando 7 años el rey David. Ahí lo levantaron como rey, lo ungieron como rey y estuvo reinando 7 años. Ahí en Hebrón es donde cuando María fue a visitar a Elizabeth para anunciar el nacimiento, bueno, se dio el nacimiento de Juan Bautista. Entonces, es dentro del contexto y de las historias narradas ahí en la Biblia, Hebrón es una ciudad muy mencionada. Bueno, pues resulta ser que Hebrón, esta ciudad, anteriormente se llamaba Kiriat Arba. Génesis 35:27. Jacob fue a su padre Isaac en Manre, de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde había residido Abraham e Isaac. Entonces, Hebrón anteriormente se llamaba Kiriat Arba, pero pues obviamente ahora sí vamos a decir que con la fuerza de la costumbre, pues sí, en algún momento le cambiaron el nombre y ahorita vamos a tratar de dilucidar el por qué el cambio de nombre. Pero era Kiriat Arba y después le llamaron a Hebrón. Y según los pasajes que usted lea, pues algunas veces le seguían diciendo de acuerdo a su nombre anterior, Kiriat Arba, o le decían conforme a su nuevo nombre, Hebrón. Josué 27. Y ellos separaron a Cedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, y a Siquem en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá. Entonces aquí está claro, se distingue el mismo nombre el uno con el otro. Jueces 1:10 dice, y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba. E hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. Entonces aquí ya sí se nos especifica que el nombre anterior de Hebrón era Kiriat Arba, pero obviamente por la fuerza de la costumbre y del uso, pues le decían Hebrón o le decían Kiriat Arba. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué situación cambiaron el nombre? Y hoy vamos a tratar de averiguar y lo vamos a enlazar con lo que habíamos visto del lucero espectacular y de los fantasmas que también son espectáculo. Bueno, ¿qué característica tiene esta ciudad Hebrón o Kiriat Arba?
para el tema de desarrollo e interés de lo que estamos exponiendo. Resulta ser que cuando yo le hablo a usted de Kiriat Arba, cuando yo le hablo a usted de Kiriat Arba, pues resulta ser que Kiriat Arba significa la ciudad de los 4 gigantes. Eso es lo que significa Kiriat Arba, la ciudad de los 4 gigantes. Ahora, cuando yo le hablo a usted de Hebrón, que es lo que está aquí abajo, pues es interesante porque Hebrón inicialmente significa, dice ahí, sede de asociación, una sede o una asociación, una sociedad, una asociación, una sede, una sociedad, pero ¿de qué tipo? Cuando me voy a la palabra raíz de Hebrón, la 2267, dice sociedad, compañía, encantador, encantamiento, espacioso, mago. Fíjese, encantador, encantamiento, espacioso, mago, conjuro. Entonces, Hebrón significa la sociedad de los brujos, de los conjuros, de los magos, de los que hacen encantamientos, de los que hacen hechizos, de los que hacen magia. Es la sociedad de los brujos, hechiceros y magos y encantadores. Entonces, qué interesante, porque de inicio, pues esta sociedad se llamaba Kiriat Arba, que se identificaba con el nombre de la ciudad de los 4 gigantes. Y después le cambiaron a Hebrón, que Hebrón significa, pues ya tomando en cuenta la raíz y el nombre Hebrón, la sociedad de los brujos, hechiceros, magos y encantadores. Entonces, pues bueno, para mí está claro. Y ahorita se lo vamos a comprobar. Para mí está claro. ¿En qué sentido? Que Kiriat Arba, en su tiempo, fue una ciudad donde habitaban gigantes. Kiriat Arba fue en su momento una ciudad donde habitaban gigantes. Por eso Kiriat Arba significa la ciudad de los 4 gigantes. Y en específico había uno que se llamaba Arba. Bueno, ahorita vamos a leer el versículo. Pero, ¿por qué situación después cambió al nombre de Hebrón, que es la sociedad de los brujos y hechiceros? Bueno, pues está claro. Para mí está muy claro. Los gigantes se dedicaron, incursionaron en el ámbito de la brujería y la hechicería. Empezaron a incursionar en el ámbito de la brujería, de la hechicería, de la magia, de los conjuros, e hicieron una sociedad. Entonces ahora sí, Hebrón se volvió una ciudad de gigantes dedicados a la brujería y a la hechicería, que formaron una sociedad o una asociación, la sociedad de brujos y hechiceros, pero que tenían una característica especial: eran gigantes. Oh, bueno, esto pues es muy interesante. Ahora, entonces, pues al final tenemos que Kiriat Arba, pues es la ciudad de los 4 gigantes, y Hebrón es la sociedad de los brujos y hechiceros, de los que hacen conjuros. Entonces, son los gigantes que se dedicaron a la brujería y a la hechicería, e hicieron su sociedad. Y ahí es bien interesante, porque ahí es donde empezó a gobernar David, 7 años. Obviamente que cuando David empezó a gobernar en Hebrón, pues obviamente que el ambiente espiritual en torno de Hebrón no era cualquier cosa. Y cuando usted lea la Biblia, yo le invito a que lea la Biblia y vea todo lo que le pasó a David estando en Hebrón. Bueno, le pasaron un sinfín de cosas,
se le revela a su hijo, violan uno de sus hijos, viola a una de sus hijas. Bueno, pasaron un montón de cosas ahí en Hebrón. No le fue muy bien, que digamos. Fueron 7 años muy complicados y muy difíciles. Y podemos entenderlo porque pues era una ciudad en su tiempo de gigantes que posteriormente pues se dedicaron a la brujería y hechicería. Digo, tan es así que uno de los principales enfrentamientos de David fue con unos gigantes. En este caso estoy hablando de Goliat. Y Goliat es uno de los descendientes de Kiriat Arba o de Hebrón posteriormente. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Seguimos leyendo. Josué 21:11. Y aquí estamos hablando cuando en el libro de Josué empiezan a repartir la tierra. Y dice ahí, les dieron Kiriat Arba, cuando se empiezan a repartir la tierra a la tribu de Judá. Les dieron Kiriat Arba, siendo Arba el padre de Anac. Es decir, Hebrón. Entonces, aquí está. Les dieron Kiriat Arba, es decir, Hebrón. Y bueno, ahí intermedio en la oración ponen un dato. Arba era el papá o el padre de Anac. Pero aquí entendemos que Kiriat Arba es Hebrón, en la región montañosa de Judá con las tierras de pasto. Entonces, Arba, Kiriat Arba, la ciudad de los 4 gigantes, Arba, que era uno de ellos, era en su momento, fue el padre de Hebrón, el padre de Anac. Josué 14:15 dice, y el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, la ciudad de los 4 gigantes. Y dice, pues Arba era el hombre más grande entre los anaseos, y entonces la tierra descansó de la guerra. Entonces, Arba engendra a Anac, y Anac, de la línea de Anac vienen los anaseos. ¿Y quiénes son los anaseos? Son gigantes. Números 13:33. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac. ¿Quiénes son los hijos de Anac? Anaseos. ¿Y quiénes son anaseos? Pues gigantes. Y los hijos de Anac vienen de Arba, y Arba viene de Kiriat Arba, que es la ciudad de los 4 gigantes, que después se convirtió en Hebrón, y que después cambiaron el nombre a Hebrón por la cuestión de que se dedicaron a la brujería y a la hechicería. Entonces, Números 13:22, y subieron por el Negev. Esto es de cuando fueron a investigar la tierra prometida, y subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón. Cuando investigaron la tierra, llegaron hasta Hebrón. Y qué interesante, porque ahí en Hebrón dice, donde estaban Ahimán, Sesai y Talmai, los descendientes de Anac. Entonces aquí está claro que ya cuando ya tenía el nombre de Hebrón, seguía habiendo gigantes. O sea, los gigantes no desaparecieron. Cuando van a investigar la tierra prometida, llegan hasta Hebrón y ahí se encontraron a 3 gigantes, Ahimán, Sesai y Talmai, que son descendientes de Anac, son anaseos. Y dice, Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán en Egipto. Entonces, pues obviamente, Hebrón, pues seguía siendo una ciudad de gigantes, porque ahí había gigantes, pero Hebrón ya también era una sociedad, una sede de brujos y hechiceros. Pues está claro, la sede de los brujos y hechiceros que son gigantes. Por ahí vimos un tema tiempo atrás. Nomás que ahorita tengo que recordar esto porque me sirve para lo que voy a compartir en un momentito. Ahora, estos anaseos, bueno, obviamente muchos fueron muriendo, fueron desapareciendo y fueron quedando pocos conforme el desarrollo de la historia. Josué 11:22 nos dice, no quedaron anaseos, que son gigantes, en la tierra de los hijos de Israel, solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod.
pasan los años, el curso del tiempo, los gigantes van desapareciendo, va tomando preponderancia los humanos, vamos a decir que normales, y entonces obviamente que los gigantes pues van desapareciendo, se van retirando, y ya nada más quedaban unos cuantos, y aquí nos dan 3 ciudades, en Gaza, en Gat y en Asdod. Bueno, es interesante porque aquí nos dan, yo quiero hacer énfasis en una ciudad, en Gat. Quedaban gigantes en Gat. Bueno, ¿por qué hago énfasis? Porque de Gat era Goliat. Primer libro de Samuel 17:4. Dice ahí, primer libro de Samuel 17:4. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat. Goliat de Gat. ¿Y quiénes estaban en Gat? Pues de los pocos sobrevivientes que quedaron de los anaseos, que venían desde Kiriat Arba, posteriormente Hebrón. Entonces, Goliat era de Gat. Entonces, por consecuencia lógica, pues este Goliat era descendiente de los anaseos. Entonces, era, de alguna manera, pues también tenía en sus, ahora sí que en su herencia, en sus ancestros, vamos a decir que los ancestros espirituales de Goliat eran gigantes, brujos, hechiceros. Esos eran los antecesores de Goliat, gigantes que se dedicaban a la brujería y a la hechicería. Entonces era parte de su herencia espiritual que él tenía. Ahora, había más gigantes. Ahí de Gat, dice ahí en ¿cómo se llama? En segundo libro de Samuel 21:22, dice, estos 4 descendían del gigante en Gat, y cayeron por mano de David y de sus siervos. Entonces, porque acuérdese usted que David y su ejército no nada más enfrentaron a un gigante llamado Goliat, enfrentaron a otros 4 gigantes. Ajá. Los enfrentaron de los capitanes que tenía David. Por eso cuando David enfrentó por primera vez a Goliat, tomó 5 piedras, porque no es porque él pensara que iba, dice, pues 5 piedras, por si me falla una, pues tengo la otra, y si fallo la segunda, la tercera, y así. No, porque en la mente de David estaba los 5 gigantes, porque tomando en cuenta a Goliat y a estos 4 gigantes, pues ahí se hacen los 5 y corresponde con las 5 piedras. Bueno, pues aquí está claro que estos 5 gigantes a los cuales se enfrentaron junto con Goliat descendían ¿de dónde? Del gigante o de los gigantes que estaban en Gat, o sea, que eran anaseos. Pero aquí viene algo bien interesante, bien interesante. ¿Por qué? Porque resulta ser, ya nos dimos cuenta que los gigantes en algún momento se dedicaron a la brujería y a la hechicería. Ok. ¿Qué tan fuerte, qué tan intenso, qué tan profundo se metieron en la hechicería o qué poder alcanzaron en el ámbito de la brujería y de la hechicería estos gigantes, estos de Gat? ¿Qué poder alcanzaron? ¿Qué tanto dominio de las artes mágicas alcanzaron estos gigantes? Bueno, ¿por qué lo digo? Porque aquí dice, estos 4 descendían del gigante en Gat, ahí donde está la flecha. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque resulta ser que aquí esta palabra gigante se traduce o se pronuncia en el hebreo refaíta. Refaíta.
Aquí está. Refaitas, Refaín, gigante. Ah, caray. Refaíta. Y eso, ¿por qué es interesante? Porque esa misma palabra refaíta o Rafá, esa mismísima palabra, igual, pronunciación igual, escritura igual, también significa fantasma, espectro o muerto. Ajá. Fantasma, espectro o muerto. Eso es lo que significa. Ah, caramba. Fíjense. Fantasma, espectro o muerto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos gigantes que venían desde Kiriat Arba, que se dedican a la brujería, les gustó tanto el oficio de brujo, de hechicero, que a su ciudad le cambiaron el nombre de Hebrón. Y ahora dice, ahora somos la sociedad o la sede de los brujos hechiceros. Pero ¿qué control o poder tenían o qué brujería alcanzaron? Que cuando morían, quedaban en condición de fantasma, de espectro o de muerto, de espíritu chocarrero. Pero hay más. ¿Y qué poder tenían ya como espíritu chocarrero? Digo, como espíritu de fantasma, muerto, espectro. Bueno, es bien interesante. ¿Por qué? Porque esa mismita palabra, con pronunciación igual, escritura igual, significa curar, médico, sanador, sanear, sanidad, sano. Entonces, eran espíritus que propiciaban sanidades. Entonces, aquí viene, te voy a dar ya el desarrollo histórico de estos gigantes. En su tiempo eran gigantes físicos, corporalmente hablando, Kiriat Arba. Se dedican a la brujería y hechicería, hacen su sede. Entonces, cambiaron su nombre por Hebrón, la sociedad de los brujos hechiceros. Llegaron a tal nivel que morían y quedaban en calidad de espectros, de muertos, de fantasmas, y podían hacer sanidades, curar, arreglar, curación, sanar, remendar puntadas, hacer operaciones espirituales, operaciones quirúrgicas, porque tenían una capacidad de brujería y hechicería. Para que usted se dé una idea, yo le doy una recomendación. Vea por ahí, lo vimos hace una semana, 2 semanas atrás. Por ejemplo, un ejemplo aquí en México, una famosa Pachita, que se le considera, por lo menos en México, la mejor bruja curandera que ha existido en México, y a nivel Latinoamérica, pues también se les considera la primera, de las primeras, o si no es que algunos la consideran la primera. Porque esta bruja Pachita hacía curaciones. O sea, ella podía abrir los cuerpos, meter la mano y sacar los tumores. O hacer, por ejemplo, trasplantes de corazón y en su mano se formaban los órganos, se creaban en su mano los órganos, porque si iba a ser un trasplante de corazón, no iba a haber un donador, no. Ella formaba el corazón en su mano y lo introducía, sacaba el malo y metía el bueno, que era hecho por artes mágicas. Bueno, esta se hizo famosísima en su tiempo. Ajá. Y hubo un investigador, doctor, Jacobo Greenberg, que se metió años y años a estudiar. Él fue a esa ciudad donde estaba Pachita para desmitificarla, para decir que este es un mito y desmentir toda esa patraña o esa mentira. Pues al final Jacobo Greenberg quedó atrapado y empezó a documentar de manera interesante todo esto. Bueno, pero a lo que voy es esto. Pachita decía, esta bruja, que venía el espíritu de Cuauhtémoc
que venía el espíritu de Cuauhtémoc y que a través del espíritu de Cuauhtémoc ella podía sanar y hacer esas operaciones. O sea, venía un fantasma, venía un espectro, venía un muerto, ella decía que era Cuauhtémoc. Ajá. Y entonces, a través de ese espíritu que llegaba, que se metía en ella, podía hacer estas curaciones. Luego ella muchas veces le preguntaban que cómo le iba, que si recordaba, y dice que ella muchas veces no recordaba lo que hacía, porque simplemente entraba el espectro en ella y a través de ese espectro sanaba. Ajá. Y ya después volvía en sí y ya ella recuperaba su mentalidad o su cordura normal. Bueno, ese es un ejemplo de tantos, porque también sé de otros que hay en Brasil, otros que hay en algunas ciudades, lugares de África, curanderos en los cuales son poseídos por espectros, espíritus, fantasmas, etcétera, etcétera, y que provocan este tipo de sanidades impresionantes. Bueno, pues entonces, este es el desarrollo de los gigantes. Empezaron como gigantes normales, Kiriat Arba. Se dedicaron a la brujería y hechicería, Hebrón. En ese contexto fueron con tal nivel que morían y quedaban como espectros vagando, y posteriormente esos espectros pues eran usados para sanar a las gentes y se dedicaban a sanar. Bueno, ¿qué tan poderosos se volvieron estos espectros? Ahora sí que los refaítas o los gigantes eran espectros de fantasmas de muertos que después se volvieron los famosos ídolos familiares, los terafín. Eso lo acabamos de hablar hace, no sé, 4 o 5 semanas atrás, hablamos de los terafín, los espíritus familiares. La palabra terafín significa sanador, ídolo de familia. Espíritu familiar. Esto es lo que algunas traducciones los traduce como los espíritus familiares. Sanador, terafín o ídolo de familia, estatua, ídolo, terafín. Entonces, había una conjunción entre ciertos estatuillas, ídolos, anatemas, que eran objetos bajo maldición, y entonces a ese objeto quedaba ligado un espíritu familiar, un terafín, un sanador. Ahora, fíjese algo bien interesante. Mire, resulta ser que la palabra terafín viene de la palabra Rafá, que es la misma que da origen, que se traduce refaíta, que significa curar, arreglar, cuidar, sanar. Entonces, estos ídolos familiares, dígase terafines, quedaron ligados a los espíritus de los gigantes que se dedicaron a la brujería y que cuando morían quedaban en calidad de espectro y entonces quedaban ligados a estos ídolos. Y por eso muchas veces estos ídolos tenían mucho poder cuando los sabían invocar y utilizar, y a través de estos ídolos se dedicaban a sanar a los antiguos en ese tiempo. Recuerda el pasaje que Raquel le robó a su papá el ídolo, el terafín. Digo a su ¿quién fue? Rebeca le robó a su papá el espíritu familiar, el ídolo. Se lo robó. Y fue cuando lo escondió y cuando viene Labán, que andaba buscando al ídolo, le dijo, no, ¿sabes qué? No me puedo levantar porque estoy en la costumbre de las mujeres, etc. ¿Tú recuerdas el pasaje? Entonces, se robó el ídolo, el espíritu familiar, pero no es meramente un ídolo como tal. No es el pedazo de yeso, de barro, de bronce, de piedra, de oro, de metal, de madera, etc. No, es el espíritu que va ligado al trozo de madera o de piedra, dependiendo el material que sea. Ajá. Pero esto, ¿desde dónde viene? Pues estos son los famosos gigantes dedicados a brujos hechiceros que morían, quedaban en calidad de espectros y después se dedicaban a sanar. Qué impresionante. Entonces eran espectros sanadores, fantasmas sanadores,
ídolos sanadores, muertos sanadores, espíritus sanadores. Entonces al final, pues tenemos que estos refaitas, que son fantasmas o espíritus familiares o espectros, eran gigantes, curanderos que quedaron en calidad de fantasma y que después se volvieron los famosos terafín, los espíritus familiares. Y tú te has de estar preguntando, ¿y pastor qué tiene que ver con el dichoso lucero? Acuérdate que el lucero representa espectáculo. Acuérdate que la palabra fantasma representa hacer espectáculo. Lucero en hebreo es hacer espectáculo. Fantasma en el griego es un espectáculo. Y entonces al final, cuando yo te hablo de estos espíritus, terafines, ídolos familiares, pues son fantasmas o espíritus familiares que se dedican a hacer espectáculo. Por ejemplo, esas curaciones que hacía esta Pachita eran unas cosas completa, total y absolutamente espectaculares. Eso de formar órganos para hacerlas, ¿cómo se llama? Para poner esos nuevos corazones, esos trasplantes de órganos, generar los nuevos en sus manos, sacar el viejo, sacar el tumor y meterlos, son cosas completa, total y absolutamente espectaculares. Pues es obra de fantasmas. Entonces, tiene mucho de esto. Ahora, hablando de espectáculos, porque ahora podemos entender, checa lo que voy a decir. Yo te hablé de un principio de eventos masivos. Oye lo que voy a decir. Eventos masivos donde se hacen espectáculos. Grandes concentraciones de gentes. En el ámbito cristiano, también hay eventos masivos donde se hacen grandes espectáculos. Y va a venir el predicador tal, el apóstol tal, el superministro de Dios tal, y tiene la unción de sanidad, de poder y demás, etcétera, etcétera. Y hacen espectáculo, y hacen show, y hacen alabanza, y hacen un montón de cosas, y lo vocean a los cuatro vientos, lo anuncian por la radio, por la televisión, por los espectaculares, porque viene el famoso sanador perengano, el pastor sutano, el apóstol sutano, porque tienen un poder de sanidad tremendo y hacen sanidades a nivel masivo, espectaculares. Oye, ¿no será que muchas de esas sanidades en realidad son de espíritus refaitas que no vienen de Dios? A mi Dios no le gustaba hacer alarde a nuestro Señor Jesucristo, juntar a todos por multitudes, por millones, vámonos a un estadio porque voy a hacer sanidades increíbles. Él se movía de otra manera bien distinta. ¿No será que muchos de esos espectáculos, esas reuniones masivas que hasta las transmiten por televisión, en realidad no es el Espíritu de Dios, sino son otros espíritus los que se mueven? Yo he sabido de muchos lugares espiritistas que hacen sanidades increíbles. La mayoría son unos fraudes bien hechos, pero hay unos lugares que son de a verdad. Ahora, eventos masivos así, ¿no será que no es en realidad el Espíritu de Dios, sino lo que se mueve es otra cosa? Tremendo. Yo creo que ha de haber algunas reuniones que sí son completa, total y absolutamente de Dios, pero cuando quieres hacer espectáculo, show, alarde, y de que viene el super sanador, viene el super
curandero pastor que sana todo y que se regeneran miembros y que sueltan las sillas de ruedas y que se levantan y que resucitan muertos y todos unos espectáculos increíbles. Pensémoslo bien. ¿Quién es el que está detrás de? Bueno, para entrar en tema con más detalle, vamos a ver un evento, porque este es el tema, el motivo es el nombre motivo del tema que estoy exponiendo. El espectacular nacimiento del hijo del dragón. Hace unos días atrás, por ahí del 12 de febrero, poco menos de un mes, hoy es 8 de marzo, el 12 de febrero del 2023, pues hubo un espectáculo, el espectáculo en sí del deporte, que es la final del Super Bowl de los equipos de americano, pero también el espectáculo del medio tiempo, que nada más para que tú lo sepas, pues cuando hacen la transmisión vía televisión, satélite, son 100 millones de personas. Un espectáculo para 100 millones de personas. Es más, hay veces que muchas veces es más el interés de ver el espectáculo de medio tiempo, que dura bien poquito, 8, 9, 10 minutos, no es algo muy largo, 14, 15 minutos, no sé, o sea, es muy cortito porque es entre el segundo tiempo y el tercer tiempo. Entonces son pocos minutos, pero hay veces que es más la atracción del espectáculo del medio tiempo que la misma final del partido. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque obviamente los preparativos para hacer este espectáculo esto como ya lo hacen cada año, ya tienen una habilidad y una destreza para hacer todo esto en cuanto a la logística, el material, la tecnología. Es más, ustedes han de saber que normalmente invitan a un artista de renombre, uno o dos o varios, pero de renombre. Y el artista, sea quien fuere, no cobra honorarios por hacer el espectáculo. O sea, lo hace gratis. Quien corre con los gastos es la organización del Super Bowl, pero el artista no cobra. ¿Pero dónde viene su beneficio? Que normalmente después, por haber tan solo participado en el espectáculo de medio tiempo, le viene una lluvia de contratos por concepto de publicidad, por concepto de haber aparecido, o sea, porque se da una fama impresionante. Entonces, muchos de estos, la mayoría de todos estos artistas, después de haber hecho ese espectáculo, pues tienen unas ganancias increíbles porque ganan en popularidad, en publicidad, en lluvia de contratos, en invitaciones a conciertos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ellos no cobran. El beneficio viene a posteriori. Bueno, ¿qué ocurrió en este grande espectáculo masivo del 12 de febrero del 2023, el Super Bowl, que es la final del fútbol americano en Estados Unidos? Espectaculares, a semejanza de las Olimpiadas, a semejanza de los mundiales, a semejanza de las reuniones en masa para los conciertos de música, etcétera, etcétera. Bueno, pero este espectáculo tuvo una característica muy especial. Obviamente, si pudiéramos haber estado cualquiera de nosotros en las gradas de este estadio, donde fue el Super Bowl, pues no vamos a notar grandes detalles. ¿Por qué? Porque usted está viendo, por ejemplo, aquí unas fotos que son tomadas desde las gradas, y sí, alcanza a ver a lo lejos el espectáculo, las luces, pero usted no va a notar el detalle del espectáculo. Quienes van a notar el detalle del espectáculo es la gente que lo está viendo a través de la televisión.
porque ya en la televisión ya sacan los acercamientos, los close-up, los paneos, ya las imágenes. Y obviamente que todo eso está muy estructurado, muy organizado, muy supervisado. O sea, porque estos son preparativos de todo un año, en el caso del Super Bowl. Pero bueno, al final pues sí hay cierta emoción estar en vivo ahí en el espectáculo, ¿no? Porque se entiende que el espectáculo del medio tiempo es nada más, es como un aderezo para el supuesto verdadero espectáculo que ya es la final de fútbol, aunque muchas veces este espectáculo de tan solo unos cuantos minutos se lleva de calle al partido. Bueno, usted está viendo aquí algunas imágenes de los eventos, eran unas 7 plataformas que empezaron literalmente a volar las unas con las otras, formando figuras, formando triángulos. La artista principal, la que usted ve aquí, esta artista principal es Rihanna. Entonces aquí está, ella está aquí en esta plataforma central, eran 7 plataformas que estaban levitando, bueno, obviamente colgada por cables, pero pues, los cables no se ven, a ese nivel no se ven, entonces parecía que estuvieran volando. Y entonces, y también le ponen aquí su pantalla. Y también invitan a los espectadores a que prendan las lucecitas, les dieron unas lucecitas, etcétera, etcétera. Bueno, lo que normalmente hacen en muchos, ¿cómo se llama? Espectáculos. Pero ¿qué tiene de interesante este espectáculo de otros? Porque todos tienen una carga mística, diabólica, brujería, de hechizo y demás. Hace poco estábamos viendo el espectáculo que hicieron los Juegos de la Comunidad británica, donde sale el toro y demás. Si usted ve, se va a las Olimpiadas de Barcelona, las Olimpiadas de Londres, los distintos mundiales, todos tienen una serie de cosas místicas y bien raras. Pero bueno, yo quise tomar porque bueno, este es muy reciente, tiene menos de un mes, y obviamente vamos a ver qué mensaje nos quieren dar o qué quieren dar a conocer. Ahora, bueno, esta es otra imagen, empiezan las luces, empiezan las danzas, los bailes, las coreografías, se empiezan a mover las plataformas allí, en los, ¿cómo se llama? Colgadas, como que si estuvieran volando, etcétera, etcétera. Y bueno, ya si usted quiere entrar más en detalle, pues obviamente usted ya puede tener acceso al internet y puede ver ya las fotos. La artista principal que fue invitada para hacer este espectacular fue Rihanna. Rihanna. Entonces aquí ve, pues usted puede ver distintas fotos de la ejecución, ¿no? Aquí se ve, ya este es un acercamiento un poco más estrecho de ¿cómo se llama? De este espectacular. Aquí se ven estas plataformas que están levitando, cómo forman figuras, luego se suben, se bajan, etcétera, etcétera. Los danzarines están abajo. Bueno, hay toda una coreografía. Yo lo invito a que lo vea, para que note las características de lo que está aquí. Amén. Bueno, pero vamos a entrar en el detalle. Y para entrar en el detalle, pues tenemos que hablar de Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Dice aquí: y una gran señal apareció en el cielo, y una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón,
que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Ahora, de hecho, hemos estado compartiendo, apenas el domingo anterior hablamos de esta mujer, que yo les decía, no les voy a decir quién es, sino les voy a decir quién no es esta mujer. Y tiempo más atrás, la semana anterior, hablamos del hijo varón. Hemos estado hablando un poquito, ya ve que Dios me da un tema y me da una secuencia temática, una línea temática. Y bueno, yo en este caso, yo les invitaría a mis hermanos que me están escuchando por YouTube, si usted quiere acceder a los videos, tiene que integrarse a los grupos que yo tengo de WhatsApp o acceder a Zoom para que pueda tener acceso a los videos, porque muchos de estos videos yo los comparto, pero yo no los subo en automático luego a que se queden por largo, ya indefinidamente en YouTube. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una labor de edición, tengo que hacer muchas cosas para poder subirlos. Pero si usted quiere tener acceso al video crudo, sin edición, pues sí tiene que pertenecer al grupo que yo tengo de WhatsApp, porque ahí yo dejo los links de acceso para que puedan ver el video. Obviamente es un video que va sin edición, no tiene entrada, no tiene salida, ahí se va con errorcitos y demás. Entonces, bueno, esta es una invitación para los que quieran. Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de este pasaje donde es una mujer encinta, embarazada, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, vestida del sol, embarazada y a punto de ser devorada por un gran dragón rojo de 7 cabezas y 10 cuernos. Y con estrellas o una corona de estrellas, de 2 estrellas en su cabeza. Bueno, y la pregunta es, ¿qué tiene que ver este pasaje con lo que vimos del espectáculo del Super Bowl que acaba de pasar semanas atrás? Bueno, vamos a empezar a notar similitudes. Estamos hablando que dentro del contexto de la mujer Rihanna, que es la principal, pues esta mujer salió en el espectáculo embarazada. O sea, tiene aquí un embarazo. Entonces, ¿por qué es interesante? Pues porque ahí ya hay una primera similitud. Esta Rihanna hizo el espectáculo con un embarazo. A semejanza de la mujer que está embarazada, encinta, del que se menciona en el libro de Apocalipsis. Entonces, primera similitud, está embarazada. Luego, dentro de lo que es todo el desarrollo, ahí aparece cuando dice que es una mujer vestida del sol. Es interesante porque cuando usted ve el video, normalmente, usted aquí alcanza a ver, había una grande luz que siempre estaba apuntando, en este caso, a Rihanna, perdón. Ajá. Entonces, le llegaba esta luz desde arriba. Aquí se ve muy claramente esa peculiaridad. Aquí la ve, pues, vestida del sol. De hecho, usted lo puede notar acá otra vez. Aquí está la fuente de luz y pues ahí se nota ¿cómo se llama? El rayo que alumbra. Entonces siempre ese grande luz la iba siguiendo y le iba alumbrando, dándole esa preponderancia. Entonces eso lo podemos interpretar de alguna manera como la mujer vestida del sol. Ahí se ve claramente. Bueno, si seguimos viendo,
Aquí aparecen, por ejemplo, alrededor de Rihanna, pues una similitud de estrellas. Llega un momento en que al público se le dieron lámparas, luces, y aquí aparecen una serie de estrellas alrededor o detrás de esta mujer. Entonces, aquí aparecen los tres elementos: sol, luna y estrellas. Vestida del sol, embarazada, con vestida del sol, la luna y las estrellas. Bueno, usted dirá, bueno, pues eso es casualidad. Bueno, hay una serie, vamos a entrar en más detalle. Hay una serie que esta se estrenó, creo que en marzo, abril del 2022, que se llama El Caballero de la Luna. Así se llama esta serie. Bueno, la característica de este personaje que se le conoce como el Caballero de la Luna, de hecho es una serie corta, tiene creo que seis capítulos, no es muy largo, pero la característica de que el personaje que sale en esta serie, es un personaje que obtiene los poderes de un dios egipcio que usa el poder de la luna, y al final se le conoce como el Caballero de la Luna. Y supuestamente este dios egipcio está encausado para hacer justicia y provocar castigo para los transgresores o aquellos que rompen la justicia. Bueno, es parte de la trama. Y aparte este personaje tiene una disociación de personalidad. O sea, llega unos momentos en que no sabe distinguir entre la realidad y los sueños, entre el mundo espiritual y el mundo físico. Ya no, o sea, se revuelve entre uno y otro. Es una, ¿cómo decirle? Es una fusión entre lo espiritual y lo real. Ya se rompió esa línea, esa frontera de lo que es real y de lo que es espiritual. Místico. Bueno, tendría que ver algunos capítulos para que pueda entender. Bueno, lo importante es que cuando entra bajo la transformación este personaje, mira, aquí normalmente aparece este personaje, aquí aparece encapuchado. Aparece encapuchado. Ya en su transformación de la armadura del dios de la luna, vuelve a aparecer encapuchado. Y esta es otra de las transformaciones, que esta es así como una transformación un tanto cuanto cómica. Bueno, pero básicamente aquí se ve, y este se le conoce como el Caballero de la Noche, porque es a través de estas deidades egipcias que él obtiene este poder y tiene que enfrentar a otra deidad egipcia que es una mujer. Bueno, es parte de la trama. Bueno, y así está. ¿Y esto qué tiene que ver con el Super Bowl? Pues que resulta ser que todo el séquito de danzantes y bailarines salieron encapuchados, a semejanza del Caballero Luna, el Caballero de la Luna. Entonces, y que representa el poder de la luna provocado por esta deidad egipcia. Y todos los que salen alrededor de la cantante, pues son encapuchados. Entonces, quiere decir, tomando esa referencia, pues que estos que están aquí encapuchados, pues representan a la luna. Y son las múltiples personalidades de la luna. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque también pasa algo muy, muy curioso. Son 7 plataformas las que entran en contacto, las que están suspendidas en el aire. En una está la actriz principal, que es Rihanna. Y las otras son 6 plataformas. 1, 2, 3, 4, 5, y aquí se alcanza a ver la otra. 6. Que cada plataforma tiene 2 personas. Al final son 12 personas.
Al final son 12 personas. ¿Y por qué es interesante? Porque dice la escritura que la mujer arriba en su corona o en su cabeza tiene una corona de 12 estrellas. Pues ahí está. Aquí, ahora sí que aquí se ve claramente, pues esas 12 estrellas arriba de Rihanna. Entonces ahí está otra característica. Ajá. Ahora, y aquí abajo se ve los otros danzarines. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Si yo veo esta imagen es lo mismo que esta de aquí. Lo mismo, nomás que de diferente manera. ¿Por qué? Note, por favor. Aquí está, vestida del sol. Uh-huh. La mujer embarazada. Aquí está, la mujer embarazada. Y aquí está, a estos caballeros que representan la luna debajo de sus pies. Aquí está, la luna debajo de sus pies. Estos que están acá, que representan la luna. Aquí están, pues, las distintas estrellas. Ajá. Y en específico, usted puede ver, si me voy a la anterior, las 12 estrellas. Pero ya con el contexto, pues aquí ya no, por la foto, pues ya no se alcanza a ver. Pero aquí están las 12. Entonces es una representación similar a lo que dice el libro de Apocalipsis. Una mujer embarazada, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, con una corona de 12 estrellas. Fíjese. Claro que usted dirá, pastor, pero ¿y el dragón? ¿Dónde está el dragón? Aquí viene lo irónico, la ironía, la burla o la sátira que pretende hacer el enemigo. Resulta ser que esta Rihanna en su mano tiene un tatuaje que es conocido, muy famoso, que se le conoce como la garra del dragón. Aquí lo ve. Ajá. Aquí lo ve. Entonces, esa es la garra del dragón. Ah, mira. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿quién es el dragón? Pues el dragón es la mujer, en figura o en representación de esta Rihanna, porque ahí tiene su tatuaje. De hecho, ella tiene 20 y tantos tatuajes. Bueno, pero ¿por qué es interesante? Hablando de los tatuajes, muchos de esos tatuajes que tiene esta Rihanna, pues, por ejemplo, en lo que es en el frente, en el pecho, tiene a la diosa Isis. Aquí usted lo ve. Aquí está la diosa Isis. Ajá. Luego tiene en uno de sus tubillos al dios Horus, porque Horus siempre es representado por un halcón. Y luego tiene en su espalda ahí a una lluvia de estrellas, un caudal de estrellas. Y aquí me llama la atención porque, por ejemplo, este vestido rojo, dice la escritura que el dragón arrasó la tercera parte de las estrellas. El dragón, pues, vendría aquí representado en el vestido rojo, porque es un dragón rojo que arrasa la tercera parte de las estrellas. Y para eso ella necesita el auxilio de potestades, de espíritus familiares, de gigantes, de espectros, de muertos. En este caso, una deidad llamada Horus, representada por este halcón, que es representación de la deidad Horus, y también por otra deidad que se llama Isis. Y luego en una de sus orejas tiene un pentagrama, que por cierto estos de aquí son puros pentagramas chiquitos. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque entonces es bien interesante que el dragón es ella.
porque está vestida de rojo. El tatuaje que tiene aquí representa al dragón. Ajá, la garra del dragón. Entonces, ella es el dragón porque ella es la que está vestida de rojo. Entonces, aquí, ¿cuál es lo burlesco, lo irónico, lo sátiro de esto? Que aquí en realidad, a diferencia del dragón en el pasaje del libro de Apocalipsis de la mujer encinta, que va a dar a luz y que hay un dragón que está agazapado para devorar cuando salga el hijo, el niño varón, aquí la que va a dar a luz es el dragón, porque está embarazada. Y entonces, si este es el hijo si ella es el dragón, entonces quien está en el vientre es pues el hijo del dragón. Si lo quiere ver de manera chusca, es el dragoncito o es la bestia. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que nos están queriendo decir? Esta es una alteración, modificación, burla del pasaje de la Biblia cuando hablamos de la mujer encinta vestida del sol con la luna debajo de sus pies, con una corona de 12 estrellas, y hay un dragón rojo buscando a quien devorar, a ese niño. Pues aquí es el caso inverso. Aquí es el dragón el que va a dar a luz a su dragoncito, porque ahora el dragón es el que nos quiere devorar a nosotros. A nosotros nos quiere devorar el hijo del dragón. Y ese dragón es el anticristo, ese dragoncito es el anticristo o es la bestia. Lo que pasa que a estas élites de poder, a estos grupos poderosos de poder, de control, de manipulación, de dominio sobre este planeta, porque a quién les entregaron los reyes, a quienes le entregaron los reinos de este mundo, a Satanás. Entonces las élites o grupos de poder, estas sociedades que están arriba de los políticos, que están arriba de los presidentes, que están arriba de los distintos países y que están siendo gobernadas por este dragón, ya quieren preparar, ya anhelan, ya sueñan, ya lloran, ya sufren, ya piden que surja el dragón, que surja el dragoncito, que surja el hijo del dragón, que venga la bestia, que venga el anticristo. Ya quieren que salga, ya quieren que anuncie. Entonces, cuando hacen este tipo de espectáculos, que son espectáculos, ya nos dimos cuenta, la palabra espectáculo da origen a la palabra lucero, hacer espectáculo. La palabra espectáculo significa fantasma en griego, y la palabra fantasma tiene que ver con gigantes que se dedicaron a la brujería y que después quedan en calidad de espectros o fantasmas para generar sanidades. Entonces, en todos estos espectáculos hay un ejército de espectros, de espíritus, de muertos, de fantasmas, de situaciones perversas que sirven para controlar y manipular a la gente, para tener un control mental, para tener un control espiritual, o simplemente nos están diciendo, ya viene el dragón, ya viene el anticristo, ya viene la bestia. Y para eso hacen estos eventos masivos, hacen estas invocaciones demoníacas de altísimo nivel a nivel mundial, porque ya quieren que surja todo esto. Recuerden que los espectros de fantasma son brujos, son hechiceros, son espíritus que entonces que se están moviendo a nivel mundial, preparando la mente de la gente, preparándola a las personas a través de estos grandes eventos masivos y espectaculares para que empiecen en un momento dado a adorar a la bestia y a su imagen, porque lo que pretenden es pues que cuando salga este anticristo, cuando salga esta bestia, cuando salga este niño dragón, es
que la gente lo empiece a adorar, que la gente se empiece a postrar delante de él, y para eso están haciendo invocaciones demoníacas, para eso están haciendo control mental y espiritual de la gente, y para eso tienen enajenada a la gente con este tipo de espectáculos. Tú puedes ver ahora cada vez los espectáculos más dantescos y burlescos, y todos ya es una burla directa contra Dios. El que acaba de haber de la entrega de los Grammys en este 2023, puedes ver ahí los videos en internet, todo un ritual satánico. Salen ya literalmente disfrazados de diablos con cuernos, sale un transgénero, etcétera, etcétera, uno de sexo indefinido, etcétera, etcétera, y hacen todo un ritual satánico a nivel mundial a través de una premiación de los Grammys, otro espectáculo. Tú puedes ver, por ejemplo, el carnaval de Río de Janeiro, en las distintas ocasiones, cómo hacen burla y parodia. Por ejemplo, hace unos 4 o 5 años atrás hicieron burla y parodia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Salen unos diablos, sale un demonio azotando y golpeando a Jesucristo, encajándole las lanzas, y demonios alrededor. Ajá. Hoy en el que acaba de ver actualmente de Río de Janeiro, pues también un montón de diablos, de espíritus, ya donde quiera, ya lo hacen con una desfachatez, ya no se esconden, ya no lo disfrazan, ya lo dicen, lo muestran. Entonces ya ellos ya dicen, ya viene nuestro rey, ya viene nuestro Señor, ya viene el hijo del dragón, ya viene la bestia, ya viene el anticristo, y estamos preparando a las masas a través de la música, a través de la moda, a través del internet, a través de la cultura, de la ideología de género, ya a través de todo este tipo de cosas estamos controlando y manipulando, y a través de hechicería y brujería, a través de control mental, psicológico, espiritual y almático, Instituto Tábito, ingeniería social. Bueno, te puedo hablar un montón de cosas. Ya tienen manipulada y controlada a la gente, a muchos sectores, sobre todo los niños, sobre todo los jóvenes. A lo mejor las generaciones un poco más anteriores, pues no han caído en este juego, pero ya nuestros jóvenes, nuestros niños, están siendo bombardeados todos los días, las 24 horas del día, pues a través del internet, a través de las redes sociales, a través de los distintos pues redes sociales. Entonces es un control y una manipulación tal, pero para todavía acrecentarlo, afirmarlo, pues hacen todo este tipo de espectáculo. Y aquí te están diciendo literalmente, el dragón ya va a dar a luz, ya viene el hijo del dragón, y hacen una burla, una sátira del pasaje de Apocalipsis capítulo 12. Lo trastocan y lo moldean a su manera. Dice, ahora el que van a hacer es el dragón, el hijo del dragón. Ya en muchos lugares se está promoviendo el nacimiento de niños en vientres de varones. Ya se tiene de alguna manera la tecnología genética, científica, médica, para lograr que varones den a luz. Eso ya se tiene. Entonces ya hombres pueden dar a luz. Ya es más fácil que le entreguen niños en adopción a parejas de transgénero, homosexuales, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que los adopten y los eduquen. En cambio, es una pareja bien avenida, no se los dan, les ponen peros, les ponen trabas. Ya estamos en el tiempo donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ya hay un montón de cosas. ¿Y todo por qué? Porque hay todo un control espectacular. Y para que la gente no se dé cuenta, para que la gente no se percate, para que la gente que diga, ay, qué bonito, qué precioso, qué gran ejecución, qué gran performance, qué gran ejecución teatral, qué gran espectáculo. Pues ahí están. Usemos las Olimpiadas, los mundiales, los Super Bowl, los Grammys, los Óscares, los conciertos masivos de artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces van haciendo estos rituales todos los años y van subiendo, van subiendo, van subiendo y van acaparando, van atrapando a multitudes. Y tienen todo un respaldo
de entidades demoníacas de altísimo nivel, refaítas, espíritus de brujos y hechiceros. Y que muchos de esos brujos y esos espíritus refaítas que se dedican a hacer sanidad ya también se metieron en la iglesia a través de supuestos predicadores que hacen sanidad a nivel masivo en espectáculos de estadio. Tremendo. O sea que esto es increíble. Amén y amén.